Momentos que marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, a esta hora tengo el placer de tener en cabina a Eduardo Fernández, el Tigre, alias el Tigre, abogado venezolano, ex candidato presidencial. Hoy he querido llamarlo para nuestra sección Huellas Ocultas. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, Eduardo? Qué gusto conversar con usted, verlo nuevamente. Muchísimas gracias, Shirley. Muy honrado y muy agradecido por esta invitación. Por favor. Bueno, vamos a hablar de sus huellas, ¿no? Aquí la primera que me pone fue el grado de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello. Por cierto, ayer estuvimos transmitiendo desde allá. Hubiese sido un placer tenerlo en su casa de estudios, ¿no? Como la mía. Muchas gracias. Sí, ¿Cómo señora. recuerda ese día y sobre todo por qué eligió el derecho, ¿no? Como su oficio? Bueno, yo creo que ya para ese momento me había mordido el gusanillo de la política. Y en esa época los políticos pensábamos que la disciplina adecuada para ser político era el derecho. Yo creo que últimamente más bien es la economía, pero en aquella época era el derecho. Después que me gradué de abogado, fui a estudiar en La Haya, en Holanda, en un instituto que se llamaba el Instituto de Estudios Sociales, y ahí estudié desarrollo económico, porque ya para ese momento empezábamos a darnos cuenta de que el tema económico era un tema demasiado central para el trabajo político. De modo que por eso escogí el derecho, y la verdad es que nunca tuve dudas sobre si mi vocación era la... Y después fui profesor de Derecho Constitucional también. ¿Cómo recuerda ese día, el día que le dieron El día ya... del grado yo lo recuerdo con un elemento muy curioso, ¿no? Para mí fue una sorpresa cuando de repente me informan que en el curso hay uno graduado cum laude, o sea, con promedio de 19, 20 puntos y tal. Y que ese es Eduardo Fernández. Yo no tenía la menor idea de que yo estaba en esa categoría ya, porque nunca me había interesado mucho por el tema. Y recuerdo que tenía un grupo de compañeros con quienes estudiábamos para los exámenes, etcétera, que ellos sí llevaban la cuenta, nos faltan tantos puntos, nos faltan cuántos puntos. A mí eso realmente nunca me preocupó. Y me resultó una gratísima sorpresa cuando de repente me dicen, mire, y usted va a recibir además un diploma adicional. Así es la cosa. ¿Y ese diploma de qué es? No, es que usted se está graduando cum laude. ¿Cómo va a ser? Porque además, a diferencia de mis compañeros, yo había hecho unos estudios de derecho un poco atormentados, porque era dirigente juvenil del Partido Social Cristiano. Y compartía mi tiempo entre los estudios y la política. Incluso tenía en esa época una novia muy querida, que además hoy es mi esposa después de no sé cuántos años y no sé cuántos hijos. Y mi novia me llevaba la cuenta porque en la Universidad Católica uno tenía que tener un promedio de asistencia. Y entonces yo en todas las materias estaba en el borderline, pues estaba justo en el punto en que una falta me ponía en rojo. Pero ella me iba advirtiendo, a esta clase tienes que venir porque si no vas a estar en rojo. Bueno, con todas esas circunstancias logré graduarme cum laude. Y eso es el recuerdo. Además me eligieron en ese momento como el orador en nombre del grupo, de los que nos estábamos graduando, para decir el discurso de orden. Y bueno, todas esas circunstancias las recuerdo como... No, y yo además que ahorita que usted está narrando esto, comparto y entiendo por qué lo puso de primero. Yo tuve una situación similar. Yo soy graduada también de summa cum laude, y me dieron el diploma, y yo recuerdo ese día... Perdón, pero tú eres summa cum laude, bueno, yo soy cum laude nada más modesto. Y yo recuerdo, usted me pregunta uno de los momentos más determinantes de mi vida, y fue cuando a mí me dan la distinción, y mis compañeros, y sobre todo cuando vi el rostro de mi mamá, de mi papá, cuando dijeron el honor, sobre todo, ¿no? Más allá del nombre, porque siempre resulta grato ver graduar un hijo, claro. Pero que encima pues dan esa distinción y los ves allí.
yo puedo decirle que son una de las imágenes que me acompañan siempre. Coincidimos sí, en eso. Entonces coincido en esa. Solo que me sacas una ventaja porque por summa cum laude es más que cum laude. Bueno, pero summa cum laude fue 18, bueno, me dio el 19, sí, 19, 18.7, algo así. Creo que 18 era el cum laude. El cum laude. El segundo fue el matrimonio con Marisabel Reina Calvani y el nacimiento de los hijos, ¿no? ¿Por qué pone este momento en especial? Pero sobre todo, ¿qué tan difícil es en medio de la política y estar al servicio del país, de la comunidad, de la sociedad? Bueno, tener espacio para pensar en la familia, no convertirse en padre ausente. Claro, en la escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. Uh-huh. Y entonces yo también desde muy joven pues descubrí la maravilla de la compañía femenina. Y entonces, bueno, fue una gran compañera en mis primeros años en la política. Antes de habernos casado teníamos un intercambio, conversábamos, hablábamos de los problemas del país. Yo fui delegado a un congreso porque estamos hablando de el año en que cayó la dictadura de Pérez Jiménez y se convocó un congreso de estudiantes de educación media. A pesar de que yo estaba estudiando en la sede de la Universidad Católica, lo que yo estudiaba era preuniversitario, o sea, me estaba graduando de bachiller, pero se estudiaba el preuniversitario en la universidad que quedaba no allá en Montalbán, sino en la esquina jesuita. Y entonces yo fui elegido delegado a un congreso de estudiantes y ella también, ahí nos conocimos. Uh-huh. Y la única mujer que se atrevió a hablar en ese congreso, porque hablábamos los hombres. Las mujeres estaban ahí, pero no hablaban. Y de repente hubo una, y eso me llamó la atención. Eso lo enamoró. Así es, yo dije, esta es hecha para adelante y tal. Entonces, bueno, ahí pronunció ella unas palabras. Por cierto, como ella era representante de un colegio católico, entonces habló en defensa de la iglesia, y eso en ese momento no era muy popular, y entonces hubo pito. Y se paró un dirigente comunista, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, y regañó al público. Dijo, mire, señores, por fin tenemos una dama que se para y habla. ¿Cómo va a ser posible que respeten las opiniones ajenas y tal? Bueno, ahí nos conocimos y al cabo de algún tiempo nos casamos y nos fuimos Ella me acompañó a mí a estudiar al exterior, comprometiendo sus estudios, porque ella también estaba estudiando Derecho, un poquito más atrás que yo, y nos casamos, nos fuimos, y sin embargo hizo todos los trabajos desde allá, los enviaba por correo, y logró también graduarse en su momento. Ahora, cuando ustedes, o cuando usted decide lanzarse a presidente, ¿eso fue una decisión familiar? ¿Estuvieron todos de acuerdo? Más de partido, ¿no? Esta pregunta es más hacia lo personal. Claro, progresivamente, ¿no? Inicialmente había muchos que tenían susto, pero bueno, ¿cómo va a ser esto posible? Porque ese es un proceso que va creciendo, ¿no? Incluso yo mismo me iba como sorprendiendo, ya mucha gente que me dice, debe ser el candidato. Y entonces algunos miembros de la familia dicen, pero bueno, tú te das cuenta los riesgos que eso significa, que tal y que cual. Pero poco a poco se va creando un consenso y en el caso de mi familia, pues yo sentí el apoyo y la solidaridad de todos los miembros de la familia. La política era distinta en ese tiempo. ¿Cómo describe usted esa campaña además? ¿Y cómo describe a usted a quien en ese momento era su competidor, el Gocho 88? Mira, yo creía que era el momento del relevo generacional. Lo creí dentro de mi partido. En Copey había un líder muy importante, muy protagónico, que era el doctor Caldera. Yo pensaba que yo iba a ser candidato con el apoyo de Caldera. De repente, cuando nos estamos acercando a la fecha, el doctor Caldera me dice, no, yo voy. Entonces le dije, bueno, ya a estas alturas yo no me puedo regresar, de modo que, bueno, competiremos. Si yo gano, pues me encantaría contar con el apoyo suyo, y si usted gana, tenga la seguridad de que yo lo voy a apoyar a usted. Pero entonces me iba a tocar enfrentar a otro señor empeñado en volver a ser presidente. Y yo estaba muy en contra de eso. La reelección presidencial yo creo que a lo largo de la historia de Venezuela le ha hecho mucho daño al país. Y entonces, así como dentro de Copey yo dije,
ya está bueno, el doctor Caldera ya fue presidente, ahora le toca a una nueva generación, pues le plantea al país, miren señores, yo creo que no conviene la reelección de Carlos Andrés Pérez o la vuelta al poder de Carlos Andrés Pérez, y aquí está la opción de un presidente nuevo, un gobierno nuevo. En esa época yo subrayaba mucho eso de nuevo. Y entonces mucha gente me tomaba el pelo y decía, tú propones una suegra nueva, una novia nueva. Bueno, todo nuevo, pues. Bueno, yo recibí una votación impresionante, fue la más alta votación que tuvo Copey en toda su historia. Pero no fue suficiente, porque hubo más gente que votó por Carlos Andrés. Y siempre dije que a mí me parecía que había sido un error reelegir a Pérez, y después consideré que había sido un error sacarlo como lo sacaron. Pero bueno, la historia fue esa. Me tocó una tarea muy dura, porque yo era el representante de una nueva generación y tuve que enfrentar como que a tres monstruos de la política venezolana, internamente en Copey a Caldera, pero luego a Jaime Lucinchi, que era el presidente de la República y tenía unos niveles de popularidad muy elevados, y a Carlos Andrés Pérez, que también era una figura pues importantísima en la política venezolana y un candidato espectacular. Bueno, me tocó competir contra los tres y sin embargo saqué más del 40% de la votación nacional, 3 millones de votos, que en aquella época era una cantidad enorme de votos. Y bueno, y logramos una representación parlamentaria muy importante, de modo que eso fue la historia. Bueno, y le preguntaba yo si creía usted que la política, más allá de la campaña, era distinta en ese tiempo, al tiempo que estamos ahora. Claro, en aquella época, en primer lugar, una cosa que teníamos los jóvenes que nos dedicábamos a la política era la convicción de que teníamos que estar bien preparados, que teníamos que estudiar mucho, y sobre todo teníamos conciencia de que había que conocer la historia de Venezuela. Si pretendíamos hacer política en Venezuela, lo menos que teníamos que hacer era que estudiar la historia de Venezuela. Yo me acuerdo que lo primero que leí fue la autobiografía del general José Antonio Páez, y yo creo que ahí fue cuando empecé a entender que la reelección presidencial no era buena, porque Páez volvió a ser presidente, sí, y en su autobiografía al final dice: los avatares de la política me llevaron de nuevo a ser presidente de la República y no me alcanzará vida para arrepentirme de haberlo hecho. Frase que yo se la mencioné al doctor Caldera cuando estábamos discutiendo la candidatura. Bueno, después había que leer la biografía de Guzmán, escrita por un intelectual venezolano muy distinguido, no recuerdo en este momento el nombre, llamaba Elipse de una ambición de poder, porque Guzmán fue, después de Páez, la figura más influyente en la política venezolana del siglo XX. Después había que leer La caída del liberalismo amarillo de Ramón Velázquez, que explicaba cómo fue y luego había que leer Venezuela, política y petróleo, que era el libro fundamental de Rómulo Betancourt, que era el político más importante que había en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y dígame una cosa, porque aquí me pone que la elección como secretario general nacional de Copey, ¿no? Sobre todo la vinculación del partido, ¿no? Ahorita que ve un partido, fíjese, le voy a contar algo que, bueno, es público porque lo comenté en varios programas. Yo entrevisté a un candidato para las primarias de Copey OTCA, y luego me pidieron un derecho a réplica de el otro Copey. Para el elector, o el que es copeyano, quizás, o el que es militante, o incluso quien no está cercano al partido, le cuesta entender qué pasó con ese partido, como para que se dividiera de esa manera, y sus principales, digamos, representantes, al final, bueno, el caso también del doctor Caldera, fíjese que él salió del partido, y tantos otros, pues que ya no hacen vida allí. Copey fue un partido que creció siempre, desde una fuerza muy pequeña en 1946, elección tras elección, ganando o perdiendo, siempre crecíamos. Y crecimos y crecimos y crecimos, hasta el año 88, cuando me tocó ser candidato, y logramos la más alta votación histórica de Copey. Los años más adelante, el año 1992, hubo elecciones de gobernadores, y Copey ganó 12 gobernaciones. En ese momento éramos la primera fuerza del país, le quitamos a los adecos 12 gobernaciones,
que eran nuestros contrincantes en ese momento, ahora no son nuestros compañeros de infortunio, pero en aquel momento era la competencia, ¿no? Y ganamos 12 gobernaciones, éramos la primera fuerza política del país. ¿Qué pasó? El año de 1993 hay elecciones presidenciales. El doctor Osvaldo Álvarez Paz gana la nominación presidencial por Copey y el doctor Caldera resuelve montar tienda aparte. Entonces ahí vino una fractura de la unión del electorado social cristiano. Un porcentaje muy importante de esos electores se fueron con Caldera, un porcentaje importante se quedó con Osvaldo, pero se dividió por primera vez. Y una división muy traumática, porque estaba encabezada nada menos que por el líder más representativo de la democracia cristiana. Eso fue un golpe muy fuerte. Bajamos de 3 millones de votos a 1.300.000, algo así. Pero 5 años más adelante, la dirección del partido, en ese momento, ya para ese momento yo no estaba, porque yo me separé de la Secretaría General en diciembre del 92, después de haber ganado las 12 gobernaciones. Y entonces la dirección del partido apostó a una estrategia que resultó absolutamente equivocada. Yo, por cierto, se los advertí de todas las maneras posibles, que fue creer que, aprovechándose de la popularidad de una señora muy linda y muy querida en Venezuela, que era Irene Sáez, iban a sacar una votación muy importante. Y bueno, eso resultó una aventura de un pragmatismo muy exagerado, y eso también le hizo un daño muy grande al partido. Y entonces después vino el chavismo y toda esta época que no era muy propicia para la reconstrucción de la fuerza social cristiana. Y bueno, ha habido mucha cosa pequeña, ¿no? Porque lo importante y lo trascendente es el mensaje ideológico, los valores, la dignidad de la persona humana, la política como una actividad de servicio a la gente. La política no es para satisfacer vanidades, la política no es para satisfacer apetitos desordenados de poder, la política es para trabajar en función del bien común. Y creo que las nuevas generaciones de políticos no comparten plenamente esto, sino que hay un afán de protagonismo y entonces no se tiene el aliento de un gran mensaje, que fue lo que hizo grande a Copey hasta el año 92. Vamos a hacer una pausa, tengo que ir a satélite. Vamos con la siguiente huella: Congreso Presidencial Social Cristiano y candidatura a la presidencia de la República, aunque hablamos un poco, pero quiero los detalles de ese momento en lo personal, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted ante el reto que, bueno, pudo haberse convertido en el presidente de Venezuela y quizás la historia hubiese sido otra? ¿Quién sabe? 7:31, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua.